una producción de Troop. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad. Que eres un regalo para el mundo por ser tú y que para que algo llegue a tu vida lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar acerca de cómo viajar respaldada por el universo, con confianza y con intención. O sea, como no viajar a lo menso. Bueno, si quieren a lo menso también puede ser, pero lo que quiero decir un poco es que para mí cada viaje te abre un espacio que no habías podido acceder de muchas formas. Y a veces no son de formas muy lindas. Entonces ahorita que me volví nómada literal, o sea, dejé mi casa. Realmente yo nunca tuve un sueño de quiero viajar por el mundo y ser nómada. No, realmente lo hice y lo platiqué aquí porque quería llevar a la práctica todo lo que aprendí así a la vida. Como realmente estar fuera de control, realmente rendirme, realmente... Y pasó muchas cosas y ya lo he hablado aquí, en algún capítulo está, no me acuerdo en cuál. Pero el otro día en historias de Instagram puse como, yo sé que es el sueño de muchas personas viajar. Y muy interesante, les quiero platicar que para mí antes viajar era muy difícil. O sea, yo tenía muchas limitaciones y creencias limitantes respecto a viajar. O sea, yo creía que era como demasiado, o sea, que era imposible para mí. Todavía hasta como hace 2 años, no crean, porque yo voy cambiando cositas y voy como que prioridades. Primero es como, ok, el trabajo, después esto. Y entonces, de ahí, por ejemplo, en el tema del dinero, yo recuerdo que primero es como, cuando yo me empecé a dedicar a esto, y es como, yo quiero tener todo el dinero para poder tomar las clases con, no sé, en todo el mundo, con quien yo quiera. Y entonces, primero yo desbloqueé ese nivel. Y después era como, ok, quiero poder... no sé, no limitarme, no sé, si me quiero comprar algo, desbloqueé ese nivel, ya sí voy, ¿no? Y después el de los viajes era el último, porque como que yo era una persona que no salía de su casa, literal, y yo vivía estudiando y como que realmente viajar, cuando era chica sí viajaba con mi familia y así, pero como que de más grande empecé a adoptar creencias respecto a viajar, que igual y era como tirar dinero y igual era muy complicado, y, ¿saben? Como muchas cosas. Y yo me propuse quitarme esa limitación mental y parte de eso también me ayudó mucho ser nómada, porque para mí era como que si yo puedo sostener esta vida, o sea, ¿qué no puedo sostener? ¿Sabes? Como viajar y crear desde donde estoy y no limitarme, etcétera. Ahora, en estas historias de Instagram yo les dije, oigan, sé que para muchos es un sueño viajar, ¿qué preguntas tienen? Y quiero como contribuirles con lo que yo ya adquirí, porque ya antes no se me daba viajar y ahorita creo que se me da bastante bien. Entonces, pues... de eso se trata este episodio y mucha gente me decía como el tema del dinero, o sea, y me decían de cómo puedo crear un negocio que me permita viajar. Y entonces yo, y eso lo expliqué, y si ya lo leyeron en historias, igual iba a haber cosas que ya leyeron, pero el tema de viajar a mí se me hace que está súper romantizado, y el hecho de, ay, voy a ser nómada y voy a viajar por el mundo, está súper romantizado, porque ya cuando estás ahí es un verdadero desmadre, o sea, es muy desgastante, o sea, y no quiero decir que hay perfiles, hay gente que yo sé que le encanta la aventura y le encantan poder no comer y son felices, pero mi forma de vivir no es así, no funciona así, porque para mí es muy importante, no sé, nutrirme para crear y para mi negocio, ¿saben? Como que tengo una forma de funcionar. Entonces mucho es como qué perfil eres. Y el viajar es como, quiero conocer el mundo. Y sí, o sea, yo lo que he visto es que cada lugar te da como una energía que te va a contribuir. Por ejemplo, yo ahorita que fui de viaje, me quedé en Miami, yo me quedé un día y yo ese día recibí como muchas tomas de conciencia de solo estar ahí, de ver ciertas personas, de estar con mis amigas de ahí que yo necesitaba en ese momento para expandir mi conciencia, o sea, pero entonces, ¿cómo sabes, no?
Y mucho es... Y hay viajes, o sea, que para mí yo no iba ese día de, ay, voy a expandir mi conciencia. No quiero decir eso, o sea, no me refiero a eso que es la intención, pero inclusive como estos viajes de diversión o sea, de diversión, no de trabajo, de diversión, te pueden dar un montón de tomas de conciencia y acceder, te pueden permitir acceder a muchas cosas. Igual te pueden permitir por ejemplo, cuando yo fui a España, me impactaba que la gente como que vive para disfrutar su vida. Yo en otro momento, si me hubiera quedado ahí un mes, yo no hubiera soportado porque yo era como un militar, donde yo me despertaba a las 5 de la mañana, dormía a las 11 de la noche trabajando. Y a mí me impactaba que allá la gente disfruta la vida y se puede, o sea, un domingo a las 10 de la noche está lleno el restaurante, o sea, no es como aquí en México que ya la gente está en sus casas para ir a trabajar al otro día. Y entonces a mí eso me sirvió, esa energía de estar en ese lugar a mí me sirvió porque ahí no lo hubiera podido recibir antes, pero yo venía trabajando un tema de aprender a disfrutar mi vida y de aprender a relajarme y a dejar de funcionar desde la obligación y de estudiar y no sé qué. Y a mí haber estado ahí me sirvió muchísimo para relajarme ante la vida. Empecé ahí a crear mi segunda edición de un programa que tengo que se llama Millonarios con Conciencia. No saben cómo era, estaba ahí y todo me llegaba, todas las tomas de conciencia, toda la información que yo necesitaba para ese programa, yo lo pude recibir ahí. Entonces, ¿qué lugares te van a contribuir que no estás consciente ahora? ¿Qué lugares te van a contribuir que no estás consciente ahora? Y a eso me refiero de viajar con intención, o sea, que sea algo que realmente te contribuya, a lo mejor y porque te dio tomas de conciencia, a lo mejor y te reíste como nunca, a lo mejor y expandió tu mente. O sea, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York, a mí me ayudó mucho a desapendejarme, o sea, y es como que tienes que estar así, o sea, las vivas. Entonces, quiero regresar a mi punto, es que creo que el ser nómada está súper romantizado y creo que te tienes que preguntar si realmente no te importa, por ejemplo, muchas cosas. No te importa cambiar tu rutina, no te importa, o sea, si eres una persona que se estresa y controla, o sea, si realmente estás dispuesto pues sí, rendirte. Como que no es que no lo hagas, simplemente ser consciente de lo que implica un viaje o la logística, o si eres una persona, por ejemplo, mi mamá cuando sale de viaje es peor, se estresa porque es workaholic y entonces la sacas de su trabajo y se estresa más porque siente que necesita estar en el trabajo. Entonces, para ella es como no me gusta y no le tiene que gustar a todos. Entonces, ¿qué es lo que para ti es viajar? ¿Y cómo te funcionaría viajar para ti? Entonces, algo que hablaban, a esto iba a decir, el tema del dinero, ¿no? Como, ¿cómo creo el dinero para viajar? Para mí ha sido como muy interesante. Uno es empezar gradualmente, o sea, no, yo nunca me hubiera podido aventar esta ronda de 6 meses sin casa y todavía sigo viajando, o sea, todavía acabo de regresar antier de viaje, pero antes yo no hubiera podido sostener esto económicamente, o sea, tengo que ser súper franca y creo que es un músculo que vas tú como puliendo, donde tú vas rompiendo tus techos mentales y tus techos financieros y tus techos de todo. Y entonces yo como que empieza con un viaje y es como, y si te das cuenta, bueno, para mí ha sido, yo me acuerdo que el primer viaje que yo saqué, o sea, con mi dinero, o sea, yo era como meses sin intereses, todo así, porque era lo que yo podía en ese momento hacer. Y y así empecé y después, cómo vas creciendo y vas agregando, va ligado con muchas cosas. He hablado varias veces que tu disposición de recibir está ligada con tu disposición de ser. Y desde tu ser, tú haces. O sea, todo lo que tú haces, tu trabajo, cosas de tu vida cotidiana, si tú las haces desde tu ser, eso te va a permitir generar dinero, ¿ok? Entonces, mientras más seas tú, sé que suena así como disco rayado, pero mientras más seas tú, tu disposición de ser se abre, entonces tu disposición de recibir se abre. Y entonces, hay cosas, por ejemplo, para mí ha sido, ok, todos los viajes que hice, no es que todo estuvo bien en mi elección de viajes, pero realmente yo iba a lugares para agregar cosas a mi vida. O sea, entonces cuando tú vas a lugares con una intención de agregar más, eso te va a generar más. Y es cuando entonces vas a poder
recibir proyectos, recibir más dinero, o sea, pero tú tienes, o sea, como que el tema de los viajes es que realmente preguntes, ok, si voy a este lugar, ¿cómo será mi vida? ¿Me va a contribuir? Di sí y di no y ve cuál o sí o no, cuál te genera más espacio. ¿Cuál es la respuesta que te relaja más? ¿Cuál es la más liviana para ti? Y entonces con eso, la sí o no es cuando eliges. La que es verdad para ti siempre va a ser más liviana. Hemos hablado de esto. Entonces es muy importante que sí te hagas preguntas porque hay viajes en los que te encuentras que vas como obligada, o sea, inclusive porque igual y había una promoción y ni siquiera quieres ir, como cuando compras el suéter y ni lo quieres, pero porque estaba en descuento. Entonces, es como, eso es muy importante para que tú puedas sostenerlo financieramente, porque si tú eliges viajes que sí van a agregar más a tu vida, el universo te va a contribuir y tú vas a poder acceder a ese dinero mucho más fácil. Ahora, lo que les decía es como empiezas paso a paso, o sea, como que cada viaje vas como que para mí desbloqueando niveles cuando lo estás haciendo desde la conciencia, ¿verdad? De lo que ese viaje tiene para darte, pero algo muy importante para mí, para crear el dinero para mis viajes ha sido agregar energías y creo que esto lo hablé en estos episodios y es como cuando tú agregas una energía a tu vida, eso hace que se expanda. De muchas formas, financieramente. Entonces yo estaba dando un ejemplo en mis historias de Instagram que igual cuando tú crees que no te alcanza, generalmente lo que hacemos con el dinero es como no me alcanza y entonces ¿qué haces? Recortas gastos, ¿no? En esta realidad es como funciona. Voy a recortar gastos. Ahora, yo no soy de recortar gastos, solo si va a contribuir más. O sea, si conscientemente sé que ese gasto no está contribuyendo a mi vida, pues. Y es algo energético, no es algo racional, no es algo de la bolsa dice que no, es algo que yo sé intuitivamente y desde mi saber que no me está contribuyendo, porque igual y es una fucking maestría, pero igual y no me está contribuyendo. Yo, ¿para qué quiero eso? Que aunque sea la maestría de, me da igual, de la mejor escuela, a eso me refiero. Entonces por eso tienes que mantenerte en la pregunta y así. Entonces, yo no soy de recortar gastos, soy de agregar, de crear más, de ganar más, y igual y puede entrar un poco estrés de es que no, como más, pero escúchenme, no es como que ahora tengo que hacer 100 cosas, no, agregar energías es este lugar donde permites recibir cosas que no habías recibido antes. Por ejemplo, agregar una energía sería, es lo que estaba diciendo de ejemplo, me parece increíble mi ejemplo y lo voy a usar, porque ahorita no me viene a la cabeza otro. Entonces, igual y tú agregas la energía de hablar italiano o del italiano, ¿no? Ok, estos temas no son lineales, ¿ok? No es como que, pero para que me entiendan, tú agregas la energía de tu vida de hablar italiano o de escuchar música en italiano, no sé. Y en la clase donde estás aprendiendo italiano, tú agregas esa energía y entonces igual y ahí conoces a alguien que te presenta a alguien, ¿no? O ese mismo alguien te contrata porque tú sabes hacer algo. O conoces a una amiga en esa clase que te lleva de viaje. O te vuelves maestra de italiano y eso te permite crear un ingreso para poder irte de viaje. O sea, el tema es que si tú no agregas energías a tu vida nuevas, no vas a poder expandirla con facilidad porque lo que sostiene esa vida no es tanto la parte, o sea, sé que sí es importante, o sea, el dinero, pero no es algo lineal, ¿ok? Entonces hay viajes que yo he hecho, por ejemplo, ahorita que me fui a Tulum hace poco, ni siquiera yo pagué nada, simplemente me invitaron y ¿qué tuve que hacer? Ser yo. Pero ser yo implica no es como, ay, voy a ser yo. No, es como, ser yo es este lugar donde ya no, o sea, donde pones límites, donde igual, y que esto también lo hemos hablado, ser tú es decir cosas que no te atreviste, o sea, hace poco me puse a mí misma en una situación que sé que me está afectando y me di cuenta desde que lo estaba haciendo, dije, esto no me va a funcionar. Después, ¿qué creen? Que no me funcionó y le hablé a esta persona para cambiar esa situación. O sea, el hecho de hablarlo y de cambiarlo en ese momento hace que tu vida se expanda. Entonces, si tú agregas energías y mientras más eres tú, va a ser mucho más fácil poder hacer otras cosas. Y el ser tú no es fácil, porque el ser tú implica decir cosas que igual y podrían molestar a otras personas, incomodarlas, y por eso tiene su recompensa, ¿ok? Entonces, y también eso te permite crear más dinero, o sea, más recibir,
¿ok? Entonces, me entendieron lo de agregar energías, que para mí ha sido así, mis viajes, o sea, como que digo, ok, me gustaría en su tiempo ir a este viaje, ok, ¿qué energías requiero agregar para yo sostener esto? Igual y es lo que les digo, una clase de algo, a lo mejor y no es una clase, es simplemente hacer una herramienta nueva, una energía nueva de preguntar qué se requiere. O sea, real es tan sencillo y hacerlo. Y muy importante es preguntar, ¿cómo puedo crear este viaje? ¿Qué se requiere? Pero yo lo que veo es que muchas veces cuando yo les hablo de preguntar, o sea, no estoy hablando de una persona en particular, pero lo veo mucho, es que preguntan desde la energía de no voy a poder. Entonces, acuérdense que no es la pregunta a veces, no, nunca, es la energía detrás de la pregunta. O sea, está increíble preguntar y qué se requiere y qué es esto y todo, pero si tú estás en miedo, si tú estás preguntando desde una energía de supervivencia y de escasez, va a ser muy difícil crear eso. Y otra pregunta que me hicieron, que va de la mano con esto que estoy diciendo, es que me preguntaban, ¿pero cómo puedo manifestar el dinero, las posibilidades? Y algo que yo contesté, porque es algo que estoy, como en este aspecto de mi vida lo estoy integrando, es el tema de sanar trauma. Sanar trauma es muy importante. Y trauma, todos tienen traumas diferentes, o sea, no, como que realmente para ti trauma puede ser para alguien una tontería, pero igual y si... No sé, o sea, exacto, si chocaste es trauma, si como que y se genera un trauma en tu cuerpo y en tu sistema nervioso, como que se queda colapsado. Y entonces eso, cuando estás como en este colapso, o sea, tu cuerpo se queda como en se atrapa el trauma en tu cuerpo y si nunca lo liberas, es bien difícil manifestar. ¿Por qué? Porque tu cerebro, y esto lo dice mucho Joe Dispenza, tu cerebro está en supervivencia, está como en vigilia, está como paranoico, entonces ¿cómo vas a estar manifestando si en tu cerebro tú crees que literal un león te está persiguiendo? Porque tu cerebro no distingue entre que si es un león o si es que tienes que pagar la tarjeta de crédito o es que tienes que no sé, o sea, renunciar, pues. Solo es estrés, estrés, estrés. Y entonces eso a ti te impide manifestar. Y yo algo que he estado haciendo ahorita es como liberar mis traumas que ya están en el cuerpo de mi pasado y me ha servido mucho. ¿Cómo lo pueden hacer? Ok, pueden, hay cualquier persona, por ejemplo, que te corra barras, hay un proceso que te sirve para liberar trauma, pregúntale cuál es. O algo muy importante es restaurar tu sistema nervioso. ¿Y cómo lo haces? Por ejemplo, los baños de agua helada, las tinas con hielo, eso te ayuda a tu sistema nervioso. El breathwork te ayuda mucho. ¿Se acuerdan que hicimos un capítulo de respirar, un episodio de respirar? O sea, como que es muy importante restaurar tu sistema nervioso. Y eso te va a permitir en tu cerebro y en tu cuerpo y en tu ser sentirte segura y con confianza para poder manifestar cosas mucho más grandes que estar pensando cómo sobrevivir a tu vida. Y sé que suena muy drástico porque sobrevivir no solamente es para personas que han sufrido cosas que en esta realidad se consideran horribles, pero, por ejemplo, no sé, tengo una amiga que es venezolana que vive en Miami y como pues ella tuvo que dejar su país, irse y yo veo que ella es una persona muy movida y muy entrona y claro, pero también tiene esta energía de tengo que crear y tengo que y justo le dije, ¿cómo le haces para conectar con tu energía femenina donde no estés en la acción y en como en el hacer y el accionar, ¿no? Y me decía, no, pues ya me relajo y todo, pero sí veía que en ella había esta energía de supervivencia que venía desde un trauma que a lo mejor y fue dejar su país. O sea, como que sé que trauma, la palabra es muy como grande, pero realmente hasta el hecho de que sales a la calle o te genera cierto trauma y como que se crea algo en tu ser y en tu cuerpo que si no reparas después te puede como generar más temas, ¿ok? Otra cosa muy importante es que como que creemos que el irnos nos permite como explorar cosas y así, pero yo me he dado cuenta que después de haber viajado mucho y así, últimamente, el último año, me di cuenta que
que lo más importante ahora para mí es la simpleza. O sea, es como, ahorita no quiero tomar un avión más, pero no es que nunca, ¿no? Pero como que las cosas que más te dan son la simpleza. O sea, como estar en tu casa, estar con personas que te contribuyen y te nutren. Para mí estar con Frida es como priceless. O sea, de verdad, prefiero estar con Frida a veces que irme a cualquier otro lugar del mundo. Entonces, ¿cómo sería si agregaras más cosas que no tienen precio en tu vida? No para que no viajes, pero para que no estés creyendo que solo si te vas de viaje vas a recibir ciertas cosas. Y el tema es que cuando te vas haciendo consciente, vas recibiendo de todos lados, hasta de tu casa, de las 4 paredes de tu casa, de tu cuarto, puedes recibir tanto, no necesitas irte de viaje. Y que el irte de viaje te da muchas cosas. Lo que quiero decir y transmitir es que no creas que por irte vas a, ser feliz o va a ser más divertido. ¿Cómo sería que crearas una vida tan divertida que no tendrías que irte de vacaciones? Y si te vas, es porque va a agregar más para ti y va a ser mucho más divertido y contributivo. A eso voy. Y otra cosa muy importante es, yo he estado viajando sola y es como tan raro porque igual cuando me fui a España, recuerdo que decía, qué madres, estoy aquí haciendo esto, yo tengo que hacer. Y fue, no manchen lo que fue ese viaje y lo que abrió para mí laboralmente y personalmente. Mi vida cambió mucho el haber ido y atreverme a ir. No conocía a nadie, no había ido desde que tenía 7 años. Yo llegué a España así sin nada. Bueno, me terminé celebrando mi cumpleaños con 8 personas que yo no había conocido. Y me cambió la vida en ese momento. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, es que el miedo se quita haciendo eso. O sea, y hace poco me decía alguien en mi clase de barras, ¿cómo me quitó la pena? Y literal dije, es que quítate la pena. O sea, sé que le debí haber caído muy gorda, pero es que es eso. O sea, es que hay veces que todo lo queremos. Entonces respira y piensa que la pena se va. No, quítate la pena. O sea, ya, ahora. Y hay cosas, para mí los viajes es eso, es como vas. ¿Te da miedo? Vas. Es como así se quita. Quitándose la pena, me la quito. O sea, me da miedo, me lo quito. Y sí, es muy importante. Y ahora, los viajes, para mí, lo valioso es que te dan como mucha agilidad mental, porque hay cosas que no van a salir como tú quieres y vas como recibiendo tu conciencia y expandiendo, tu conciencia en cada viaje. Entonces, cuando se te atore algo, literal dices, universo, muéstrame. O sea, y respiren. Y en lugar de irse al, no, es que todo va a estar, o sea, universo, confío en ti, ahora sí que es tu tema. A mí me pasó, ¿dónde fue? Ay, no me acuerdo. En Sudáfrica. Y entonces mi vuelo de regreso, nunca me había pasado eso, que se cancelara y se perdió, o sea, pero además eran como 3 aviones, entonces se perdía todo. Y yo me acuerdo que eran las 12 de la noche, yo no tenía señal, creo que se me había acabado el chip, no sé. Y veo el correo todavía en el hotel de que se había cancelado. Y me llegó, o sea, solito cuando no estás en pánico, solito te llega la información que hacer. Entonces me llegó como ve al mostrador. Fui al mostrador, me dieron un vuelo mejor, o sea, porque solo hacía una escala, el mío hacía 2, pero yo tenía esto de, ay, ni me voy a estresar, y tenía que llegar a algo. No recuerdo que tenía que llegar, era importante llegar. Y antes me hubiera súper estresado. Y fue como, universo, me rindo. Ahora sí que respáldame. Tengo que llegar, a ver cómo le haces, pero llévame. Me fui al mostrador y fue como una cuestión de media hora de, no, pues lo que puedo hacer, lo que puedo hacer es, te quedas esta noche y al otro día sales en este vuelo, primera clase, directo. No, me salió mejor, me hubiera costado más. Yo, muy bien, universo, pero es cómo tú reaccionas ante eso. Entonces, cuando estés en el viaje o en tu casa y quieras y algo pase, respira, ¿ok? Respiremos todos porque es importante. No he respirado en todo el podcast. Respira y solo di, universo, me rindo. Requiero hacer esto, porfa, ahora sí que ayúdame. Pero es cuando realmente te pones genuinamente en esta energía de me rindo, donde las cosas
permites que haya espacio para recibir contribución y que cambien. Entonces, eso es todo. Los quiero, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Les mando muchos besos, no olviden seguirme en @haruhealing y @trupaudio. Nos vemos pronto. Universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible?